En una época en que la esperanza parecía lejana y el pueblo vivía bajo el dominio del Imperio Romano, los corazones de muchos anhelaban la llegada del Mesías, el Salvador prometido por Dios a través de los profetas. Era una promesa antigua, anunciada desde tiempos de Isaías, quien había dicho: «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel», que significa «Dios con nosotros». En medio de esa espera, en un pequeño pueblo llamado Nazaret, vivía una joven llamada María. Era una muchacha humilde, pura, comprometida en matrimonio con un hombre justo y trabajador, llamado José, descendiente del rey David. Aunque su vida parecía sencilla, Dios la había elegido para cumplir un propósito extraordinario. Un día, cuando María se encontraba sola, se le apareció el arcángel Gabriel. Su presencia llenó el lugar de una luz que no era de este mundo. Con voz serena, le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo». María, aunque conmovida, aceptó con fe el mensaje celestial y respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Con el paso de los días, José descubrió que María estaba encinta. Aunque al principio no comprendía, y pensaba dejarla en secreto para no avergonzarla, un ángel del Señor se le apareció en sueños. Le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». José despertó y, obedeciendo la voz divina, acogió a María con amor y fidelidad. Cuando el embarazo de María avanzaba, un decreto del emperador Augusto obligó a todos a empadronarse en su ciudad de origen. Así, José tuvo que viajar junto a María desde Nazaret hasta Belén, ciudad de David, ya que él pertenecía a esa casa y familia. El camino era largo y fatigoso. María, con su vientre ya abultado, soportaba el viaje con paciencia y fortaleza, aferrada a la promesa que llevaba en su interior. Belén estaba llena de viajeros que también habían acudido al censo. Las posadas no tenían lugar para ellos. José, preocupado por el estado de María, buscó sin descanso un lugar donde pudieran quedarse. Finalmente, un humilde establo, compartido con animales, fue el único refugio disponible. Y en esa noche silenciosa, bajo el cielo estrellado, ocurrió el milagro más grande de la historia. La noche estaba en calma. El aire era frío, pero en aquel establo, un calor especial parecía envolver a María y a José. Entre el heno, rodeados por animales que descansaban en la quietud, María comenzó a sentir que el momento había llegado. Sin ayuda de parteras ni comodidades, y solo con la compañía de su esposo, trajo al mundo a su hijo primogénito. Jesús, el Hijo de Dios, había nacido. No hubo aplausos ni multitudes. No hubo mantos reales ni palacios iluminados. Solo la luz de una estrella resplandeciente en el cielo, como señal de que el cielo y la tierra se habían unido. María lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, un comedero de madera que sirvió como su primer lecho. José contempló al niño con reverencia, comprendiendo que aquel pequeño era el cumplimiento de una promesa eterna. A unos campos de distancia, en las afueras de Belén, unos pastores velaban sus rebaños en la noche. Eran hombres humildes, acostumbrados al silencio y al trabajo. De pronto, un resplandor rompió la oscuridad. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los rodeó. Tuvieron miedo, pero el ángel les habló con voz clara y llena de paz: «No teman. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». En ese instante, una multitud de ángeles apareció junto al primero, y entonaron un canto que llenó el cielo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Los pastores, con el corazón encendido, dejaron sus rebaños y fueron presurosos a Belén. Allí, encontraron a María, a José, y al niño tal como se les había dicho. Se arrodillaron conmovidos ante aquel niño que parecía tan pequeño, pero que era el Salvador del mundo. Mientras tanto, en tierras lejanas, sabios del oriente, hombres estudiosos de las estrellas, habían observado una señal en el cielo. Una estrella nueva, brillante, distinta a todas. Habían interpretado que ese astro anunciaba el nacimiento del rey de los judíos. Guiados por aquella luz, emprendieron un largo viaje, llevando regalos dignos de un rey: oro, incienso y mirra. María guardaba todo en su corazón. Miraba a su hijo dormido en el pesebre, y aunque era solo un recién nacido, sabía que aquel pequeño transformaría el mundo.
José, silencioso, vigilaba el lugar con ternura y gratitud. En esa noche sagrada, en medio de la sencillez y la humildad, el cielo se había abierto para dar al mundo el mayor regalo, el nacimiento de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Los días siguientes al nacimiento de Jesús estuvieron envueltos en una mezcla de serenidad y asombro. El humilde establo se había convertido en testigo del más grande misterio, Dios hecho niño. María sostenía al pequeño en sus brazos con una ternura profunda, mientras José, siempre vigilante, velaba por su seguridad. Aquel nacimiento no había pasado desapercibido para el mundo espiritual ni para las autoridades de la tierra. Muy lejos de Belén, el rey Herodes, gobernante de Judea bajo el poder de Roma, escuchó rumores inquietantes. Unos sabios del oriente habían llegado a Jerusalén buscando al rey de los judíos, que acababa de nacer. Herodes, alarmado por la posibilidad de perder el control de su trono, mandó llamar a los sacerdotes y escribas, quienes le confirmaron que, según las profecías, el Mesías debía nacer en Belén. Disimulando su temor con fingida devoción, Herodes convocó a los sabios. Les pidió que, cuando encontraran al niño, volvieran a informarle, diciendo que él también deseaba adorarlo. Los sabios, guiados una vez más por la estrella, llegaron finalmente al lugar donde Jesús estaba. Al ver al niño con su madre, cayeron de rodillas y lo adoraron. Luego, abrieron sus tesoros, le ofrecieron oro, símbolo de su realeza, incienso, símbolo de su divinidad, y mirra, que anticipaba el sufrimiento y muerte que un día enfrentaría. Pero esa misma noche, los sabios fueron advertidos en sueños por Dios que no regresaran a Herodes. Así que tomaron otro camino de regreso a su tierra. José, por su parte, también tuvo un sueño. Un ángel del Señor le habló con urgencia: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Sin perder tiempo, en plena noche, José despertó a María y emprendieron el viaje. La joven familia huyó hacia tierras extranjeras, dejando atrás la tierra que había sido testigo del milagro. Durante ese tiempo, Herodes, lleno de furia por no haber recibido noticias de los sabios, mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, con la esperanza de eliminar al supuesto rey rival. El llanto de las madres llenó el aire de lamento, cumpliéndose así lo anunciado por el profeta Jeremías: voz fue oída en Ramá, llanto y gran lamentación. Raquel llora por sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. En Egipto, José, María y el niño hallaron refugio y protección bajo la mirada de Dios. Allí permanecieron hasta que, tras la muerte de Herodes, el ángel volvió a aparecer en sueños a José. Le dijo que podía regresar, pues quienes querían quitarle la vida al niño habían muerto. José, obediente, regresó con su familia, pero al enterarse de que Arquelao, hijo de Herodes, reinaba en Judea, decidió establecerse en Galilea, en una pequeña ciudad llamada Nazaret. Así se cumplió otra profecía, que el Mesías sería llamado Nazareno. Jesús creció en esa aldea, lejos del poder y la pompa, en medio del trabajo y la sencillez. Y aunque el mundo aún no comprendía del todo quién era ese niño, el cielo ya lo sabía. En Nazaret, la vida continuaba con su ritmo habitual. Era un pueblo pequeño, de gente trabajadora, donde los días transcurrían entre el trabajo del campo y los oficios artesanales. José, hombre de manos fuertes y corazón justo, enseñó a Jesús el arte de la carpintería. Bajo su guía, el niño creció en sabiduría, en obediencia y en estatura. No era un niño como los demás, pero vivía entre ellos con humildad. María, por su parte, conservaba en su corazón todo lo que había vivido: la visita del ángel, el nacimiento en Belén, la adoración de los pastores, los dones de los sabios, la huida a Egipto, el regreso silencioso. Aquel niño que ahora jugaba por las calles de Nazaret era el Hijo del Altísimo. Y aunque nadie más lo sabía, ella lo sabía. Su fe no se apagaba, y su alma seguía entonando aquel canto que un día proclamó: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Pasaron los años, y Jesús creció en gracia delante de Dios y de los hombres. No hizo milagros, no dio discursos, no reunió multitudes. Su infancia y adolescencia fueron tranquilas, casi invisibles para el mundo. Pero en ese silencio, se preparaba el corazón del Redentor. Observaba, escuchaba, oraba. Cada día era parte de un plan mayor que solo Dios comprendía por completo. Un día, cuando Jesús tenía 12 años, José y María lo llevaron a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, como era costumbre. Al terminar la celebración, comenzaron el viaje de regreso, pensando que él venía entre los familiares. Pero al caer la tarde, se dieron cuenta de que no estaba. Angustiados,
regresaron a la ciudad y lo buscaron durante 3 días. Finalmente lo hallaron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia. María, con el corazón agitado, le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Jesús les respondió con serenidad: ¿No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no comprendieron del todo lo que quiso decir, pero lo acompañaron de regreso a Nazaret. Y él, aunque era el Hijo de Dios, vivió sujeto a ellos. Después de ese episodio, el relato bíblico guarda silencio durante muchos años. No se narran detalles de su juventud ni de su vida diaria. Pero en ese tiempo oculto, Jesús se preparaba. La luz que un día iluminó Belén no se había apagado, solo aguardaba el momento de manifestarse con plenitud. Porque el niño nacido en un establo, acostado en un pesebre y adorado por pastores y sabios, no era solo un niño. Era el Cordero de Dios. Aquel que un día caminaría por los caminos de Galilea, sanaría enfermos, levantaría caídos y enseñaría con autoridad. Aquel que sería traicionado, crucificado y, al tercer día, resucitaría para vencer la muerte. El nacimiento de Jesús no fue solo un evento del pasado. Fue el inicio de una historia que cambiaría para siempre la humanidad. Una historia de amor divino, de salvación y de esperanza. Y cada Navidad, al recordar ese nacimiento humilde, el corazón del creyente se llena de la misma luz que brilló en Belén. Porque Emmanuel, Dios con nosotros, sigue estando con nosotros hasta el fin de los tiempos.